casa el templo y lo reconstruirían. Bueno, hermanos, como siempre yo miro aquí, pues ahí están ustedes, ¿no? Hola, hola. Hoy estaba Shalom, hermana Miriam, saludo ahí a todos los que están allá. Maximino Montiel, buenas noches, ya se está conectando también. Ya hice toda la propaganda, así que todos los propagandas, los que auspician este estudio ya pasaron, ¿no? Ahora ya vamos al tema. Todavía no dije cuál es el tema. Ustedes ven acá, solamente está escudriñando las escrituras, porque como hoy estaba mirando, es un tema que quiero hacer analizando. O sea, quiero analizar sobre la, la crucifixión de Yeshua. Quiero tocar algunos textos de la escritura y ver de qué se trataba, qué es lo que hubo en el tiempo que Yeshua fue crucificado. Netamente viendo, de acuerdo a los textos que tenemos, ¿no? No vamos a tratar de inventar nada hoy. Es como si inventáramos todo, ¿no? Y muchos nos dicen así, ¿no? ¿Qué es lo que van a inventar y a traer hoy, no? Así me dicen algunos. ¿Qué es lo que vas a inventar y a traer? Ustedes si vieran los haters. Hereje, anticristo. Ya nadie luego te sigue. Ya no tenés luego miembros de... ¿eh? Ya solito no vaya a andar por ahí. Ya te abandonaron todos. Yo no sé si no se acuerdan que siempre les comento el apóstol Pablo en sus últimos tiempos, cuál era su testimonio. Todos me han abandonado, decía. Todos se fueron, dice, fulano se fue a tal parte, fulano se fue a tal parte, solo dos, tres personas estaban con él. Pero él como con él perdió la esperanza y conmigo están más de dos, tres personas. Así que yo no pierdo la esperanza. Dos o tres o cuatro me acompañan. Primero con su amistad, con su compañerismo, con su trabajo en equipo. Y eso es lo que importa, ¿no? Acá nosotros no estamos luego para, ¿cómo se dice? Ideologizar a nadie. Estamos para hacer un grupo fuerte para el bienestar primero de nuestros hermanos y después de la gente que está a nuestro alrededor. ¿De qué forma? Apoyándonos uno a otro con consejo, trabajo y si en lo posible, si hay posibilidad también en lo material. Todo. Ese es nuestro objetivo. Así que no estamos buscando engrandecer por lo menos nuestro nombre. Y también aprender, ¿no? Aprender precisamente para que no va a caer más en trampas de, de sectas, ¿no? Sectas diabólicas. Bueno, entonces, ese es el tema que queríamos hoy analizar, por eso voy a empezar haciendo una oración y arrancamos. Abacados Padre Santo, te agradecemos infinitamente por darnos este tiempo, por tu palabra, por la guía, por mostrarnos siempre a través de tu corazón el camino correcto que tenemos que seguir. Por favor, Padre, ayúdanos hoy a entender también el mensaje de la palabra que hoy vamos a hablar y que tu palabra sea de fortaleza. Puedas bendecir la vida de cada uno de nuestros hermanos que están en diferentes lugares, que están apoyándonos, que están apoyando, escuchando la palabra, conociendo el mensaje del Eterno, siendo guiado por el Eterno. Agradecemos de todo corazón. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Shalom, hermanos. Como le estaba diciendo, vamos a hoy tratar de analizar de qué se trató el momento en que Yeshua es crucificado, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió ahí? ¿Cuál fue la razón? Así textualmente, ¿no? Analizando textualmente, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí? Podemos tener varias otras razones, ¿no? Espirituales, ¿no? Murió por nuestros pecados, por redimirnos, por nuestras culpas. Todo esto puede ser unos conceptos
espirituales que fortalecen nuestro corazón. Pero ¿qué es el contexto textual ahí en la muerte de Yeshua? Vamos a tratar de analizarlo. Solo hoy se trata de analizar esos textos. Y vamos a empezar por Lucas. A ver, Biblia. Tenemos entonces un momento acá. Ahí está Lucas. Lucas 23. Miren, son 56 versículos. Imagínense que le damos todo. Vamos a ver algunos. Ya, ahí está. Creo que ya apareció la Biblia. A ver, todavía no. Ahora sí. Ahí está la Biblia. Ya la tienen. Vamos a ampliar pantalla. Ahí está. Porque la Biblia es importante que esté en sus pantallas. Dice así. Yeshua ante Pilato. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Yeshua ante Pilato. Comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que, miren, primer tema acá, pervierte a la nación. Pervierte a la nación. Y prohíbe dar tributo a César. Esta acusación es muy grave para el Imperio Romano. Pervierte a la nación. O sea, ¿qué quiere decir? Que él estaba enseñando palabras que hacían que la nación se corrompa. Sí le están diciendo, que hacían que la nación se corrompa. Además, prohíbe dar tributo a César. Bueno, no tenemos un momento en la Biblia en donde aparece Yeshua diciendo no paguen tributo a César. Al contrario, nos muestra la Biblia un momento donde él dice, si esto César les permite recibir de él, pues denle eso, pero también denle a Dios lo que le corresponde, que es seguir sus instrucciones. Cuando dice, denle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, bueno, si ustedes están sometidos bajo el Imperio Romano, bueno, hagan las cosas que el Imperio Romano les exige, pero nosotros también tenemos que estar sometidos a las reglas de nuestro Creador, que es a través de la Torah. Bueno, estamos viendo que arranca la acusación queriendo ponerle a Yeshua en contra de el sistema romano. Pero, ¿por qué? ¿De cómo llegaron hasta este lugar? Vamos a retroceder un poco unos capítulos, un ratito. ¿Cómo llegaron hasta este lugar? Dice que estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura, conocen todo eso, ¿no? Se le empezaron a planear algo, por ejemplo, acá dice algo. Y entró, atiendan bien, y entró, versículo 22, 3, entró Satanás en Judas. Todo comienza con este personaje llamado Satanás o Hasatán. Que Hasatán significa el opositor o la adversidad o el contrera o la contra. Qué cosas traen. Entonces entró la adversidad en Judas. Entró la contra en Judas. Entró la oposición en Judas. ¿Se entiende esto, no? ¿Y quién era opositor a Yeshua? ¿Quién cree? Y bueno, vamos a ver. Por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números 12. Y este fue y habló con los, ahí está, principales sacerdotes. Los principales sacerdotes que eran opositor a Yeshua, contrario a Yeshua. ¿En qué muchas veces vimos que ellos se opusieron? Cuando Yeshua les sacaba la palabra, les sacaba la Torah y ellos les sacaban sus tradiciones. ¿Recuerdan Mateo 7? Donde Yeshua le dice, ustedes invalidan los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones. Y ellos le dicen, ¿por qué tus discípulos no guardan las tradiciones de los padres? Entonces vemos que había una oposición entre los principales sacerdotes y Yeshua con relación a la Torah. Entonces, estos tipos eran contrarios a la enseñanza de Yeshua. Y ahora dice que Satanás, o sea, lo contrario, entró en Judas. Pero bueno, acá les hace figurar como un demonio con cuernos y todas estas cosas, ¿no?
Pero es ese pensamiento de oponerse a la voluntad de Dios, a la verdad, que es un espíritu que opera, un aire que opera, y entra en quién, le dice el apóstol Pablo, en los hijos de desobediencia. Entró en quién, en Judas. Entró en Judas. Y habló con los principales sacerdotes, los jefes de la guardia, cómo le entregaría. Entonces el plan era, vamos a arrestarle, vamos a atraparle. Entonces Judas se iba a encargar. La pregunta es, ¿por qué quieren atrapar a Yeshua? ¿De qué le iban a acusar? Todavía ni siquiera sabían de qué iba a acusar, pero le querían atrapar. Y fíjense que ellos buscaron un momento en donde no había mucha gente, porque Yeshua siempre cuando estaba rodeado de gente, él era protegido por la gente en ese momento. Mientras no sean los romanos los que le tengan. Cuando ya le tuvieron los romanos, la gente ya no podía hacer nada. ¿Me entienden? ¿No? Pero cuando los judíos querían hacerle algo, el pueblo no le permitía. Por eso ellos tenían que acusarle con los romanos. Por eso los romanos tenían que ser los que le iban a sentenciar. Entonces ellos tenían que encontrar culpabilidad en Yeshua acerca de Roma. Pero ellos, ahora mismo, su problema era que Yeshua estaba yendo en contra de lo que ellos enseñaban. Bueno, y ellos se alegraron y convivieron al darle dinero. Y se comprometió a buscar una oportunidad, precisamente un momento donde no haya pueblo, para entregárselo a espaldas del pueblo. Para entregárselo a espaldas del pueblo, dice. ¿Qué dice acá? A espaldas del pueblo. Entonces, ¿qué era el objetivo? Entregar a Yeshua sin que vea la gente. ¿Por qué? Porque la gente entendía que lo que Yeshua enseñaba era la verdad, que él era profeta. Entonces, esto se trató de una estrategia, ¿cómo se puede decir? Política. Acabar con el enemigo. Para ellos era el enemigo. Estamos viendo, de acuerdo al texto, lo que está representando esto. Bueno, después viene la cena del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, al cual era necesario sacrificar al cordero. Bueno, se hizo todo esto. Yeshua empezó a hablar con ellos. Miren acá. Dice, porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios, dice. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y tomad de esto y batirlo entre vosotros, porque os digo que no veré más fruto de la vida hasta el reino. Bueno, empezó a hablar sobre las promesas, ¿no? Ahora, acá este texto, miren, 20. Acá hay algo interesante. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Nuevo pacto en mi sangre. Nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Leemos como dice en esta versión. Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto. O sea, esta copa representa el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, dice. Entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado, y acá dice, con mi sangre. Confirmado, vamos a poner otro color, con mi sangre. Esto a mí me interesa mucho, porque fíjense, a mí me gusta mucho la versión, nueva traducción viviente. El nuevo pacto, dice, o sea, en la copa que van a tomar es un símbolo del nuevo pacto, que va a ser confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Pero, ¿qué es el tema acá? ¿Qué es el tema? El tema acá es el nuevo pacto. Lo que Yeshua está queriendo poner en la mente de sus discípulos es el nuevo pacto. Y para que ustedes crean que es el nuevo pacto lo que vino a cumplirse en sus vidas, yo voy a ser sacrificado. ¿Pero por qué? Porque ¿qué estaba haciendo Yeshua? ¿Qué era el nuevo pacto? De acuerdo a los textos, ¿qué es el nuevo pacto?
Tenemos en Éxodo 24 derramamiento de sangre, ¿no? Para confirmar la Torá. Acá se confirmó la Torá. De una forma simbólica se derramó sangre de animal. Y Jeremías 31, donde dice, se acerca el día, dice el Señor, en que haré nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. ¿Y qué era ese nuevo pacto? De acuerdo a Jeremías 31, dice, este es el nuevo pacto, dice, que haré con el pueblo de Israel. Después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios. ¿Cuándo va a empezar a ser su Dios? Cuando ponga en nuestros corazones sus instrucciones y ellos serán mi pueblo. Ese es el nuevo pacto. Entonces, ¿pero por qué Yeshua habla de su sangre? Porque Yeshua estaba enseñando, hablando, mostrando, y había un espíritu de oposición que no iba a aceptar esto, que no aceptaría. Entonces Yeshua lo que está diciendo, mi sangre va a demostrar que las palabras que yo les prediqué son verdaderas. ¿Por qué? Ellos me van a entregar porque no les gusta esto que estoy compartiendo. Porque no les gusta escuchar la verdad. Pero la verdad va a ir dirigida para ustedes. Entonces yo voy a ser sacrificado para que la instrucción del Padre esté en su mente y en su corazón. ¿Se entiende ese punto? Para que la instrucción del Padre esté en su mente y su corazón y que Dios, el Creador, Elohim, nunca más se acuerde de sus pecados. Nunca más les vea como enemigos ni como opositores. ¿Cómo estaba Yeshua convencido de eso? Porque era lo que ocurría con la mayoría de los profetas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise tomarte como la gallina toma los polluelos y no quisiste? Eso dijo Yeshua. Era normal que la mentalidad opositora que había en la ciudad se rebele contra los enviados de Dios. Y por eso Yeshua hablaba de ese punto. Bueno, entonces estamos viendo ya el concepto dentro de, ¿cómo se puede decir? Lo espiritual, diríamos, el tema de la escritura, ¿no? El debate con la escritura. Bueno, entonces, siguiendo aquí, volvamos a ver dónde nos quedamos acá. Esta es nuestra traducción viviente. A ver, Reina Valera. Entonces, finalmente, no he visto todo el 22, ¿no? Vamos a ver todo el 22. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Yeshua? Finalmente le arrestan, ¿no? Ya saben, en Getsemaní, a ver acá, vamos a avanzar rápido. A ver, él le dijo, dispuesto estoy ahí contigo hasta la muerte, esto ya bolsa de alforja, le dio la condición, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en aquí está escrito y fue contado por los inicuos. Saliendo se fue como solía. Y saliendo, dice, se fue como solía al monte de los olivos. Siempre hacía este trayecto. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar dijo, orad aquí, no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como a un tiro de piedra y puesto allí rodillas oró. ¿Por qué Yeshua oraba? Porque cuando una persona, cuando un ser espiritual ve que la situación está difícil, que realmente se va hacia lo humanamente doloroso, cuando nosotros nos encontramos en esa situación, ¿qué hacemos? Oramos, clamamos. Entonces Yeshua estaba notando el ambiente, ya entendió que Judas le traicionó, ya entendió que vienen por él, pero él está dispuesto a entregarse. Recuerden que la razón, de acuerdo a la escritura, por la cual él se entrega, es para que le liberen los demás. Vamos a ver si esto está acá. Dice, le apareció un ángel del cielo para fortalecer. Bueno, esta es una palabra que puede haber sido una fortaleza espiritual. Ángel significa mensajero del cielo. Puede ser alguien que vino y le trajo un mensaje celestial.
Recuerden, ya hablamos de los ángeles puede ser cualquier persona. Y cuando dice del cielo, puede ser porque trae un mensaje de arriba. Viene una persona, está una persona X caminando y Dios le, la gana, ven acá. Irás y le dirás a mi siervo Yeshua, fuerza, el Señor está contigo, el Señor te va a apoyar. Entonces, ¿acaso por qué Yeshua mismo no, o sea, por qué Dios mismo no le dijo? Porque todo era la forma en que se manifestaba ante las fuerzas espirituales. Dios usaba estos mensajeros. Entonces, mientras Yeshua oraba, ¿se acuerdan? Un ejemplo de eso también cuando el rey Ezequías estaba en la misma situación, estaban a punto de invadir Jerusalén, el rey asirio, y él estaba orando en el templo de rodillas porque la situación está difícil. Y Isaías envía a uno de sus mensajeros, ve y lida al rey. El Eterno dice así, Dios te librará de este rey y fortalécete. Entonces, ese era un ángel, ese era un ángel. Y estando en agonía, orábamos intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caía de la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino su discípulo y los halló durmiendo. Bueno, mientras aún hablaba, se presentó una turba, dice, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba frente de ellos y se acercó a Jesús para besarlo. Bueno, acá entonces vemos que le entregan, que lo esté prendiendo, le llevaron, le condujeron a la casa. Mira, ¿dónde le llevaron? A casa del sumo sacerdote. Recuerden que están haciendo esto a escondida. Todavía no saben, pero ya lo atraparon. No, el pueblo no estaba cuando lo estaban atrapando. Y Pedro le seguía de lejos. Miren que ellos ya entendieron, no podemos hacer nada más por nuestro maestro. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron y Pedro se dice, bueno, este es el tema cuando Pedro le negó, pero quiero ver más abajo, acá. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpearon, vendaron los ojos, bueno. Jesús ante el concilio, organizan un concilio, una reunión, y miren, cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, cuando era de día ya estaba amaneciendo, ahí se juntan los ancianos, los líderes principales, sacerdote y escriba, y trajeron al concilio diciendo, sacerdotes y escriba. ¿Contra quién Yeshua tuvo siempre debates? ¿Contra quiénes siempre él estuvo enseñando y contradiciendo sus explicaciones? Contra los sacerdotes principales y los escribas. Entonces, estas personas se llaman opositores a Yeshua. Se llaman Hasatán. No porque tengan cuernos, sino porque son contrarios a la enseñanza de Yeshua. Por lo tanto, este concilio es para acabar con la enseñanza de Yeshua más que con Yeshua. Y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Fíjense, Cristo significa elegido o ungido. Le preguntan, ¿tú eres el Cristo? Dínoslo. Y él le dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora, miren, desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Esta palabra es una palabra profética que habla que el ungido, de acuerdo a las profecías que ustedes mismos tienen, siempre él, Yeshua, mostrándole la escritura y ellos contradiciendo. El ungido va a estar a la diestra del Todopoderoso y ustedes lo van a ver. Luego, ¿eres tú hijo de Dios? Le preguntan. Hijo de Dios. Hijo de Dios quiere decir servidor o obediente a Dios. Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos le hemos oído de su boca. O sea, el que él haya dicho, soy hijo de Dios y voy a sentarme a la diestra del Todopoderoso, como dice la Escritura, para ellos fue ofensa. Porque según ellos, Yeshua era simplemente un hijo de carpintero. Ellos me dijeron, este no es hijo del carpintero. Y lo que ellos querían denigrar es, primeramente, la enseñanza de Yeshua y ahora la persona de Yeshua. Esto es un hablador, un charlatán, dice. ¿Qué va a ser hijo de Dios? Bueno, veamos otra parte, a ver, por ejemplo, a ver, Juan 14, vamos a ver, no, Marcos 14, ¿qué dice aquí? Marcos 14 dice,
2 días después, bueno, este de la Pascua, lo que hago cuando está en el concilio, Jesús entregado, el primer día de la fiesta, bueno, vamos a ver, a ver, arresto. Luego hablando, vino a Judas a ver dónde está el concilio, el joven que huyó, Jesús ante el concilio, trajeron pues a Jesús el sumo sacerdote y se reunieron los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas, otra vez, principales sacerdotes, ancianos y escribas, los opositores, y Pedro siguió de lejos, los principales sacerdotes del concilio buscaban, mira, acá está, miren, la Biblia va completando, ¿no? Marcos dice, buscaban, atiendan bien, testimonio contra Yeshua para entregarle a muerte. O sea, el objetivo ahora era buscar cómo denigrar el nombre de Yeshua, cómo mostrar que él es un criminal. Entonces ellos estaban, ¿cómo tenemos que hacer? Vamos a buscar esto, vamos a sacar esto. Porque muchos decían falso testimonio contra él. Dice, miren, muchos decían, esto eran pagados, ¿no? Falso testimonio contra él. Mas su testimonio no concordaba. O sea que se ve aquí un plan para desprestigiar. Hermano, cuando alguien no puede debatir contigo textualmente, bíblicamente, te quiere desprestigiar como persona. Eso es lo que estaban haciendo. Ellos estaban oponiéndose a la enseñanza perfecta de Yeshua. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él. Nosotros hemos oído decir, bla, 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 pero ni aún así concordaban su testimonio. Entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Yeshua, diciendo, ¿no responden nada que testifican contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y él le dijo, ¿eres tú Cristo? Le dijo, el Hijo bendito, el Hijo bendito. Yeshua le dijo, yo soy. Y otra vez vería al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. La misma palabra, otra vez, que es una palabra profética que está en... miraba yo en la visión de arriba y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de día e hicieron acercarse delante. Acá en Daniel aparece esto, también aparece en Salmo 110. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Por qué era blasfemia? Porque ellos no consideraban a Yeshua como ungido porque no estaban de acuerdo con su manera de explicar la Torah. Porque ellos tenían su alajá, su Masei HaTorah, sus obras de la ley, y ellos querían que el que se autoproclame ungido debe enseñar estas cosas. ¿Por qué tus discípulos no comen con las manos lavadas? ¿Por qué tus discípulos? Siempre le estaban acusando a Yeshua por no seguir sus reglas. Entonces, predicar la palabra correcta te hace, para ellos, como que vos estuvieras diciendo blasfemia. Y para mí, por ejemplo, muchos me han dicho ya que predico blasfemia. Blasfemia dice. Ay, yo predico mucha blasfemia. Saluda a todos los que están ahí observando atentamente. También pueden meter alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Y bueno, ya comenzaron a escupir, mire, comenzaron a escupirle, cubrirle el rostro, darle. ¿Quién estaban haciendo esto? Los líderes, los judíos que estaban ahí con los sacerdotes. Bueno, de este concilio es donde ellos determinaron que, fíjense que, atiendan bien acá, que aquí no es el problema ser enemigo de Roma, no es el problema ser enemigo de no pagar impuestos, eso no se habla acá. Acá, supuestamente, Yeshua es enemigo de Dios, porque está predicando contra de Dios. Nosotros, los líderes religiosos, somos los verdaderos profetas, los verdaderos pastores, los verdaderos líderes, y este es un enemigo de la iglesia, enemigo de la palabra. Entonces hay que desprestigiarlo, hay que humillarlo, hay que hacerle bajo. Así ellos estaban haciendo. Todavía no es un enemigo público, porque ahora ellos están reclamando que Yeshua no enseña lo que ellos enseñan. ¿Ven?
Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Dice: ¿habéis oído la blasfemia que os parece? Y todos ellos condenaron declarándole: es digno de muerte. Bueno, ¿por qué ellos le condenaron a muerte a Yeshua? Le condenaron a muerte a Yeshua porque, de acuerdo a su pensamiento, decir que yo soy el cumplimiento de la profecía que está en Daniel y que está en Salmo 110, yo soy la obediencia que vino del cielo, yo soy la esperanza para Israel, porque le estoy enseñando lo que la palabra dice. Hay una parte, a ver un poco, creo que en Marcos les quiero mostrar, a ver, una cosa que dijeron los israelitas. Y a ver, ¿dónde está el dos? Entró Jesús en Capernaum, inmediatamente se juntaron, entonces vio cómo podía acercarse la multitud. Ah, no sé si era acá. Si levantado vio el hijo del hombre, pasar vio el hijo del feo, escriba, viéndose con pecadores, preguntas del ayuno, era acá, ¿verdad? Pozo, nadie, este es Marco, el discípulo, dando comenzó. Come, dijo el día de reposo fue hecho. No, no es acá. Entonces, a ver si es uno. Donde ellos dicen que vieron cómo Jesús predicaba como quien tiene autoridad. No como los escribas y fariseos. Pasando allí, a ver, espíritu inmundo, entraron en Capernaum. Acá está. Marcos 1, 22. Y se admiraban, atiéndame, se admiraban de su doctrina. Mi hermano, yo entiendo, ¿no?, nuestro fervor hacia la persona de Yeshua, nuestro encantamiento sobre la persona de Yeshua. Pero vamos a ver lo que dice la escritura sobre Yeshua. ¿Qué es lo que las personas le encantaba de Yeshua? ¿Qué es lo que ellos admiraban? Dice, se admiraban de su doctrina, de su enseñanza. Porque, ¿qué dice ahí? Porque les enseñaba. Acá dice, les enseñaba. Él era maestro, como quien tiene autoridad. Recuerden que en la palabra fe, emuná, está la palabra autoridad. Y no como los escribas, que eran contreras, que iban en la contra, que iban al revés, que invalidaban los mandamientos del Padre. Vosotros invalidáis, vosotros sois, como dijo Isaías, hipócrita, falso. Entonces, el tema acá es: ustedes no predican la verdad, ustedes no enseñan la verdad. Entonces ellos, te vamos a matar, pero como no podemos matarnos, te vamos a acusar de ladrón, te vamos a acusar de estafador, te vamos a acusar de que engañas al pueblo, que engañas a la gente que quiere destruir la iglesia, te vamos a acusar ante las autoridades, ante la policía, así. Te vamos a demandar, como a mí me demandaron, ¿no? A mí me acusaron de invasor de inmuebles, de llevar cuchillo y querer defender, sí, de cuántas cosas más. Ante fiscales pusieron mi nombre. Ustedes saben la vergüenza que uno pasa, ¿no? Bueno, yo no tenía más vergüenza, pero que llegue una notificación, ¿no? Y no está nadie, entonces el que trae le da al vecino. Y los vecinos revisan ahí, orden de, ¿cómo decía, no? Acusados Sergio, David, Nancy por invasores de inmuebles. Deben ir a la fiscalía. Así. Cuando no había más debate espiritual, entonces hay que buscar cómo acusarle ante Roma. Yo no me estoy poniendo acá en el papel de Yeshua, solamente estoy explicando, ¿no?, el concepto. ¿Por qué tenemos que acabar con esta persona? Porque es un peligro para nuestro movimiento, para nuestro partido político, para nuestros intereses. Ese era el tema. Y Yeshua sabía, porque así eran esa gente. Él sabía, al meterse en ese camino, sabía que era así. Y por eso él se sacrificó
para que su enseñanza esté en nuestra mente y en nuestro corazón y seamos parte de ese nuevo pacto, como él dijo que él representaba esa copa. Amén. Eso Yeshua estaba haciendo. Bueno, diciendo, ay, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Ha venido. Bueno, entonces, esa es una parte que quería mostrarle. Bueno, también, a ver, estábamos viendo, ¿qué estábamos viendo? Ya me desvié demasiado. Marcos 14, ¿no? Estábamos viendo. Blasfemia, declarando de escupir, bueno, le pegaba, ¿no? Pedro niega, pero otra vez, entonces comenzó a maldecir, bueno, no conozco, gallo cantó. Bueno, a ver cómo está en otra versión. Juan 18, veamos qué dice Juan 18. Juan, porque estamos analizando. Juan 18, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Entonces, el tema de acá, el concilio. Yeshua ante el sumo sacerdote. Entonces, la compañía de soldados del tribuno y los alguaciles de los judíos, había también algunos romanos que estaban acompañando. Y los alguaciles eran como una guardia especial que tenían los judíos, ¿no? Prendieron a Yeshua y le ataron y llevaron primeramente a Anás. Le llevaron, él todavía era un líder, aunque no estaba como sacerdote, pero era como un líder importante, porque era suegro de Caifás, quien estaba como sumo sacerdote, pero nombrado por Roma. No era ni siquiera el sumo sacerdote legales, que era sumo sacerdote en aquel año. Y dicen aquel año porque cada año, de acuerdo al capricho de los romanos, se ponía el sumo sacerdote. Y ellos, por ejemplo, eso no debían aceptar, ¿no? Pero ellos aceptaban porque eran parte de la corrupción. Y Yeshua venía y les decía eso. Ustedes son unos corruptos. Era Caifás el que había dado al consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Eso había él planeado acá en Juan 11:49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Es mejor exterminar a este hombre que no todo el pueblo perezca, porque este hombre va a ir en contra. Miren, vamos a mostrarlo ya acá. Ni penséis que nos conviene, dice, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Más arriba, acá está. 48. Si dejamos, vamos a ver cómo está la nueva traducción viviente. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. A que atiendan bien. Dentro de poco todos van a creer en él. Entonces, ¿qué era el tema acá? Ellos no querían que la gente crea en Yeshua. Cuando nosotros queremos compartir la palabra y tus pastores, tus líderes te dicen no le escuche, no te trata de interrumpir el aprender la palabra, están haciendo el mismo papel que hacían estos líderes falsos. Entonces, el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Esta ya es una excusa que ellos están poniendo, porque al final, igual, el templo y su nación fue destruida, pero por su dureza de corazón, no por la causa de Yeshua. Bueno, entonces acá estábamos viendo que era su intención de ellos entonces acabar para que la gente no siga creyendo en él. Ese era el objetivo. Bueno, ¿qué decía en Juan 18? Queremos ver el concilio. ¿Dónde está el concilio? El sumo sacerdote. Adentro el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Yeshua acerca de sus seguidores y de los que había estado enseñando. Miren, acá está, y de lo que había estado enseñando. Primero quiere saber sobre sus seguidores para ir en busca de sus seguidores, para atraparlos también, y también quiere saber qué es lo que vos estás enseñando. ¿Por qué está enseñando algo que no concuerda con nuestra doctrina? Yeshua contestó: todos saben lo que enseño. ¿Por qué? Porque está en la Torá. Porque es de la Biblia. He predicado con frecuencia en la sinagoga y no hubiera predicado en la sinagoga si él hubiera predicado algo en contra de la Torá. Y en el templo, él predicó en las puertas del templo, donde se reúne el pueblo. O sea que el pueblo escuchó mi predicación. El pueblo escuchó lo que yo... Si ellos hubieran notado que yo estoy predicando algo que se opone a la Torá, me hubieran manifestado. No he hablado nada en secreto. ¿Por qué me hacéis a mí esa pregunta? Preguntarle a los que me oyeron. Ellos saben lo que dije. O sea, ellos saben, entienden
que lo que dije es la verdad. Pero acá a ellos no le interesa si es la verdad o no, a él le interesa denigrar a Yeshua. Entonces uno luego al decirle del templo que estaba cerca le dio una bofetada. Y miren cómo le empieza a tratar. Jesús contestó, si dije algo indebido, debes demostrarlo, pero si digo la verdad, ¿por qué me pega? Dice. Entonces Anás ató a Yeshua y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Segunda y tercera negación. Bueno, ese es otro tema. A ver, una vez más. El juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. Dice. Acá dice que toda la madrugada duró el juicio. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador. Ya, finalmente, ¿de qué le acusaron a Yeshua? Supuestamente, en el concilio judío, de enseñar en contra de la doctrina o teoría judía, que no tenía nada de autoridad. De eso lo acusaron. Eso no lo acusaron ante un concilio correcto, ante el pueblo judío. Ellos lo armaron ahí entre ellos. Esto tenía que decidirse entre judíos y no tenía nada que ver con pena de muerte. Pero como ellos su objetivo era exterminar al que les puede sacar el poder, fueron al gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque al haberlo hecho se habrían contaminado. Bueno, miren, hasta inclusive eran tan supuestamente, ¿cómo se dice?, radicales, que ellos no entraron en la casa del gobernador, dice acá, para no contaminarse y celebrar la Pascua. O sea, ellos querían ser buenos, creyentes, pero de apariencia. Bueno, ya que entonces, a ver, entonces llévenselo y júzguenlo. No. Bueno, vamos a ver. Por eso Pilato el gobernador salió. ¿A dónde estaban ellos? ¿Qué cargos tiene? Atiéndame. ¿Qué cargos tienen contra este hombre? ¿De qué le acusan? ¿Por qué le traen acá? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No te lo haríamos, no te habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. No dijeron los cargos. Solamente dicen que es criminal. Miren, criminal. La acusación para ellos era que enseñaba que no estaba de acuerdo con la doctrina. Eso no le hace criminal. Para el Imperio Romano, por lo menos, eso no le hace criminal. Más bien le hace héroe, porque los romanos también estaban cansados de la enseñanza de los fariseos. Entonces llévenselo y júzguenlo de acuerdo con, acá dice, con la ley. Si ustedes creen que él está quebrantando sus instrucciones, sus mandamientos, vean lo que dice en su mandamiento y júzguenle así. Hay una cosa nada más, que en el juicio que ellos hagan no debe incluir ejecución, porque eso Roma le quitó el derecho a los judíos. No pueden ejecutar a nadie. Entonces, ellos no tenían intención de debatir si él está con la ley o no, porque era claro que Yeshua estaba contradiciendo las leyes de los sacerdotes, las leyes orales. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplía la predicación de Jesús acerca de qué forma iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que trajeran a Jesús. ¿Eres tu rey de los judíos?, le preguntaron. Jesús contestó, la preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaban de mí. ¿Acaso soy judío? Y se replicó Pilato. Tu propio pueblo y tus principales sacerdotes te trajeron ante mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Le dice. ¿Qué hiciste? Nada, nada. Acá, esta palabra es importante. Mi reino. El tiempo en que yo gobierne no es de un reino terrenal, dice acá. En realidad no es un reino en este momento. No es este tiempo. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino, dice, no es de este tiempo. Todavía no es el tiempo de que yo tengo que reinar. Él trajo el mensaje. Bueno, entonces continúa acá la charla. Hubo mucha charla acá. Le conectaron a grito. No, a ese hombre no queremos a Barrabás. Pero vamos a ver acá. Dice, tú dices, soy rey. ¿Qué es la verdad? Preguntó Pilato. Entonces, estaba el pueblo dijo, este hombre tiene costumbre de pedirme cada año. Bueno,
ya que ni el propio Yeshua no pudo explicar nada, porque él tendría que decir, ¿no?, algo referente a la Torá, pero no le iba a entender Pilato porque no había tema. Entonces, pero referente al imperio, Yeshua no tenía ningún pecado. Pilato no encontró ningún pecado de él sobre el tema del reino. Entonces al final él hace una estrategia, ya que él realmente para mí no es un criminal. Les voy a presentar un verdadero criminal llamado Barrabás. Y le pone ahí a lección al pueblo. ¿A quién quiere que se le sote? A este realmente criminal, especialmente contra ustedes, los líderes religiosos, porque él tiene su guerrilla que va en contra de ustedes. Recuerden que cuando hay la revuelta judía, los guerrilleros toman el templo y ejecutan a los sacerdotes y toman el poder. Y hay una guerra entre ellos. Entonces los propios sacerdotes no les quieren a Barrabás. Pero aquí ellos, ¿a quién más no le quieren? A Yeshua, porque Barrabás, al final, es un criminal realmente, pero no tiene ideas para meter en la mente de las personas. Barrabás no va a cambiar el corazón de las personas, por eso no es peligro. Por eso para muchas congregaciones ese hermano terrible, ese hermano que nunca cambia su corazón, ese es el espiritual. Pero ese hermano que debate, que pregunta, que cuestiona, que quiere saber más, que no está de acuerdo con algunas cosas, dice sus verdades al líder que está mal, ese sí es un hereje. Ese es un criminal, a ese hay que ejecutarlo. Bueno, finalmente, no, ese hombre, queremos a Barrabás. Barrabás era un insurgente, un rebelde, un criminal, un famoso criminal. Bueno, terminemos con Mateo. Mateo, ¿no? Mateo 26. ¿Cómo está acá esta versión? Acá también prenden a Jesús, pero me interesa ya arresto el concilio. Los que prendieron a Yeshua le llevaban unos sacerdotes donde estaban dormidos los escribas los ancianos. Más Pedro seguía de lejos, y los principales sacerdotes del anciano, todo el pueblo buscaban testigos. Es la misma cosa que está en Lucas, ¿no? Después Jesús dijo, tú lo has dicho, ya está. ¿Qué parece? Y respondieron ellos, eres reo de muerte. ¿Qué os parece? Respondieron ellos, es reo de muerte. Entonces le escupieron, bueno, todas las cosas. Ahora ante Pilato, a ver, entonces Pedro se acordó, no, acá todavía no estaba, en 28 y 17. Jesús ante Pilato. Venía a la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús, Yeshua, para entregarle a muerte, ya a la mañana, ¿no? Dice acá. Y llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. O sea, al final Judas se dio cuenta que cometió un error, que realmente es como, yo creo que al ver la hipocresía y la falsedad de estos líderes religiosos, se dio cuenta. Pero el tema es que Judas no pudo humillar su corazón de vergüenza, de ¿cómo le puedo decir otra vez? De remordimiento, y hizo la peor cosa que uno puede hacer. Se fue y se quitó la vida. Una de las cosas también que el diablo hace que hagan muchas personas, que le mete en su cabeza para que cometa cosas que no son adecuadas, como lo que hizo Judas Iscariote. Y ese diablo es el sistema. Y arrojando, y los principales sacerdotes, bueno, después siempre lo he dicho, bueno, ¿dónde está más? Ahora bien, el día de la fiesta, ya está Pilato, envidia, entréganlo. Y estando sentado al tribunal, la mujer mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Esta es la mujer de Pilato. Ella, dicen algunos que era vidente, ella veía visiones. Y en una de sus visiones, ella ve que Yeshua era un hombre inocente. Y que algo en esa visión le decía, tu marido va a cometer un gran error. Y la atormentaba, porque es una persona inocente.
vino y trató de decirle a su esposo, pero no le cambió de opinión. Después viendo, a ver, cupiéndole, llevaron, cuando salían ya era un hombre de Cirene que se llamaba Simón, obligaron a que llevase la cruz. Finalmente, no, vamos a ver la sentencia, ¿dónde está? A ver, respondiendo el pueblo de su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Yeshua, les entregó para ser crucificado. O sea, en pocas palabras, Roma ejecuta a Yeshua por la presión de los judíos. El emperador no encontró acusación. Y ustedes saben que Pilato tuvo problema por esto, porque ejecutar a una persona muy popular, sin razones, puede provocar una revuelta. Por eso, años después, los samaritanos provocan una revuelta. Pilato se comporta muy mal, ejecuta a muchas personas y finalmente es depuesto y probablemente, según la historia, fue llevado a Roma y ahí fue ejecutado por rebelde, por no hacer las cosas correctamente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que ejecutasen a Yeshua? La presión de los judíos. Bueno. Cuando salían, vamos a la muerte de Yeshua. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a este era obligado a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, les dieron a ver vinagre mezclado con hielo. Lo tenían a Yeshua ahí en la cruz. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Mire, este es lo que ellos pusieron. Este es Jesús, el Rey de los judíos. O sea, él está muriendo porque se considera rey. ¿Quién le dijo a ellos que Yeshua se consideraba rey? ¿Se acuerdan que cuando Pilato le preguntó, ¿tú eres rey? Yo no soy rey de este tiempo, este no es mi tiempo. Yo no tengo poder acá. Entonces él está reconociendo, yo no tengo nada que ver con el reino que ustedes están gobernando. Alguna vez, tal vez, pero ahora no. Este no es. Entonces él no vio como problema el que el pueblo alguna vez tenga el deseo de querer ser libre. Eso no era problema, todo el mundo tenía ese deseo. Alguna vez nosotros tal vez volvamos a tener gobierno de nuestro pueblo, pero en este tiempo no. Y bueno, al final pusieron este letrero para que, pero no concordaba, no concordaba. Puede ser también para humillar a los romanos, perdón, a los judíos. Bueno, voy a terminar con Lucas, que es lo que leí. Lucas 23. Una parte acá, fíjense, a ver, el camino de Maús ya. Con esto voy a terminar. A ver, Herodes. Recuerden que este tema era analizar las razones por las cuales probablemente mataron a Jesús, ¿no? Y vemos acá que era por envidia, por codicia, por poder y por querer interrumpir el mensaje de la restauración y del nuevo pacto. Bueno, a ver. Más toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltalo a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición. Mira, lo que Yeshua no estaba haciendo y por la cual estaban acusando, este sí hizo en la ciudad y por haber matado a probablemente a un alto funcionario de Roma. O sea, este tipo no era digno de que sea suelto, pero ahora fue liberado. Le habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él le dijo por tercera vez, pues qué mal hace hecho este. Ningún delito digno de muerte ha hecho. En él le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Fuera con él. Le convenció. El famoso cantidad, multitud, que hoy en día muchas personas quieren. Entonces Pilatos, por presión, sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido
y entregó a Yeshua a la voluntad de ellos. Y bueno, viendo todo esto, hay una cosa interesante que pasó cuando Yeshua estaba en la cruz. Llevándole, tomaron cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, de mujeres que lloraban y lamentaban por él. Pero Yeshua, vuelto hacia ellas, les dijo: hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotros mismos y por vuestros hijos. ¿Qué dijo Yeshua? Yo no estoy diciendo, no lloréis por mí. Pero Yeshua, te están crucificando, te están golpeando, te están haciendo barbaridades. ¿Cómo no voy a llorar por vos? No, no lloren por mí. A mí me están haciendo lo que muchas partes de la profecía hablan que harían con el ungido, que lo iban a negar, que lo iban a menospreciar. Entonces se está cumpliendo la voluntad del Padre en mí. Ahora yo le pido que sepan algo. Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque se viene juicio tremendo contra Jerusalén. Hablaba, claro, de la destrucción del templo por los romanos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaban a decir a los montes: caed sobre nosotros. Porque está hablando del tiempo que iban a ser invadidos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Y qué es un árbol verde? Algo que está vivo. Si con alguien vivo hacen estas cosas, y con alguien que es dador de vida, ¿qué no harán con alguien que esté muerto? El sistema, el Satanás, ¿cómo no va a gobernar a ese que está muerto? Si es que con los que están vivos, así le ataca. Está comparando Yeshua. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegan al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Yeshua decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Ni siquiera Yeshua tenía remordimiento por las barbaries que estaban haciendo ellos. El pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. A otro salvó. ¿A quiénes Yeshua le salvó? Ciego, cojo, viuda, restaurando la vida de las personas. Él restauraba la vida de las personas. Pero fíjense que ellos están viendo como si él es poderoso, que haga alguna magia, que haga un poder, pero Yeshua no hizo nada de eso. Sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían acercándose y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sálvate a ti mismo. Dicen acá. Había también sobre él el título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba, con esto termino, colgados, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, también ahí muriendo, ya está muriendo porque Roma le estaba matando, ¿no? Tú, si eres el Cristo, sálvanos, hacer tu magia. Ellos le ven como un mago, como hoy en día mucha gente le ve a Yeshua como un mago, como alguien que tiene magia para sacar de sombrero. Así le habló este. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Elohim, estando en la misma condenación. Nosotros, la verdad, dice, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Yeshua: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando vengas, o sea, él, el ladrón que está, perdón. Uy, una tos. El ladrón que está al lado de Yeshua está entendiendo
este hombre, este señor, fue un maestro, es un maestro que ha enseñado la verdad, que ha dicho la verdad y que con esa verdad ha restaurado la vida de muchas personas. Él no es digno de estar muriendo. Él es digno de restaurar Israel. Si no es en este tiempo, en algún otro tiempo. Así él entendió y está expresándose así. Entonces le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué le pregunta así? Porque este ladrón vio algo más que un simple hombre de fe, predicador. Vio a alguien que se está entregando. Y los judíos sabían que cuando vos haces algo meritorio por el Padre, por su palabra, por las demás personas, Él te recompensa. ¿Y cuál es la recompensa que los judíos esperaban? La vida, la resurrección. Entonces Él estaba convencido de eso. Por eso Él también era un guerrillero que estaba peleando también por la liberación de Jerusalén, pero a su manera. Pero ahora entiende que la manera es la que Yeshua está enseñando. Entonces Yeshua le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y acá siempre hay una pregunta. Yeshua le invitó a él ese mismo día a estar en el paraíso. Yeshua, cuando ese día murió, directo fue al paraíso. No, él estuvo en el sepulcro. Entonces, ¿a qué se refiere cuando hoy estarás en el paraíso? ¿Que Yeshua va a ir al paraíso y le va a llevar a los que mueren al paraíso? No, les voy a mostrar. Nueva traducción viviente dice, Jesús respondió, te aseguro que hoy, acá primeramente hay un orden, en el hebreo está bien, pero en el castellano, tal vez porque ellos entendieron así, cambiaron el orden. Acá, miren, acá está te. A ver, vamos a ver. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero lo correcto es te aseguro hoy. Acá vamos a quitar. Te aseguro hoy. Le vamos a quitar este hoy. Ahí está. Te aseguro hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y esa palabra hoy implica de ahora, te estoy diciendo que vas a estar en el paraíso. Pero no que hoy vas a estar en el paraíso. Hoy de ahora te estoy diciendo. Y esa es la palabra semeron en griego. Semeron. Hoy. Y quería mostrarles, a ver si me da la página. Yo uso esta página y siempre, a ver cómo se llama, Biblia interlineal. Biblia, un ratito, vamos a ver, a que no esté ahí. O si no, la cámara. Ahí está. Bueno, Biblia, vamos a buscar. Biblia interlineal, griego español. A ver qué es. Quiero mostrarles más cómo está escrito en el hebreo. Es Lucas, para que vean ustedes, que ahí no dice hoy está en el paraíso, sino hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Capítulo 20, no, sí, 23. Versículo, ¿qué versículo era? ¿Dónde está? Hoy, acuérdate. 43. 43. Atiendan bien ahí. Así dice. Entonces Yeshua le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero en la versión griega dice, y dijo a él, amén, a ti estoy diciendo, hoy te estoy diciendo, a ti estoy diciendo hoy, de mí estarás en el parque jardín. Te estoy diciendo hoy, o sea, te estoy hablando ahora, que estarás conmigo en el paraíso. No que
hoy vas a estar conmigo en el paraíso, sino yo te estoy diciendo, dice acá en el griego, y se está utilizando la palabra, esta es, no, esta, a ver, esta, semerom, hoy, de día de hoy, te digo que estarás conmigo en el paraíso. O sea, le dio la promesa, le dio una promesa de que iba a estar con él en el paraíso. Amén. Bueno, a ver, ahí está. Bueno, hermanos, así quería compartir con ustedes esta reflexión. El sacrificio de Yeshua tiene una razón importante, el nuevo pacto. Esta es la copa en simbolismo, no, que representa al nuevo pacto, la copa que representa al nuevo pacto y que simbólicamente representa mi sangre, mi vida realmente, porque yo enseñé la restauración, yo enseñé el nuevo pacto. ¿Qué dice el nuevo pacto? Que Dios va a recoger a su pueblo, le va a poner sus leyes en su mente, en su corazón, le va a hacer su Dios y no se va a acordar más de sus pecados. Por esa enseñanza y para que esa enseñanza quede sellada en sus corazones, yo voy a dar mi vida, voy a dar mi ser. ¿Quiénes estaban en contra de esto? Los líderes religiosos, porque ellos estaban en contra de que el pueblo sea libre a través de la palabra. Y ellos querían seguir esclavizando al pueblo, querían seguir teniéndolo como su juguete. Por eso no permitían a Yeshua y a sus seguidores seguir con la palabra. Lo mismo que hace hoy el sistema religioso. Interrumpe cuando uno quiere compartir la palabra, te critica o te habla mal o te destruye como persona, ¿no? Trata de arruinar tu vida porque la idea es lo que ellos persiguen. Cuando escuchaban a Yeshua decían, este tipo tiene autoridad, no como los escribas y fariseos. Este hombre sabe lo que dice, sabe lo que enseña. Esa es la razón por la cual mataron a Yeshua. Y él sabía que le iban a matar, porque como le leí recién, cuando él vio a Jerusalén decía, tú Jerusalén matas a tus profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise rescatarte como la gallina recoge a los polluelos y no quisiste? Vas, ahora ya no me vas a ver más, hasta que clames nuevamente. Está hablando del Mesías, del ungido. Quiere decir que estaba dejando por hecho que va a haber una segunda venida. Es lo que nosotros los creyentes en Yeshua estamos esperando. Otros no están esperando, pero nosotros sí. No sé si va a ocurrir o no, no sé si es una fantasía, parte de nuestra psicosis, pero es la fe que el Todopoderoso puso en nuestro corazón y que nosotros estamos aprendiendo a través de las enseñanzas que vimos de Yeshua. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hace lo que yo digo? El hombre que estaba en la cruz con Yeshua entendió, este tipo, este hombre, este maestro es un ungido y es justo y estaba haciendo las cosas como corresponde. Él no debería morir, nosotros sí. Maestro, yo quiero ser parte también de tu reino. Yo me estoy dando cuenta que tú estás entregando tu vida por nuestra ignorancia. Yo quiero abrir mi mente y si todavía tengo tu promesa como ungido, yo me voy a la tumba con esa promesa. Hoy te prometo, hoy en este día firmo, sello, vos vas a ser parte de ese reino que va a ser restaurado. Y ahí Yeshua muere en la cruz. Y después viene la resurrección. Pero ese es otro tema. Así, hermanos, quería compartir con ustedes esta pequeña reflexión sobre lo que representa la muerte, ¿cómo se puede decir? El concilio falso que le hicieron a Yeshua, las acusaciones que tenían, que en realidad se trataba de desprestigiar el mensaje que Yeshua trajo para nosotros, pero que no lo lograron. ¿Ven? Bueno, hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Hoy este tema una vez más, donde analizamos el porqué de la crucifixión de Yeshua.